En este video les vamos a explicar un poco de la situación económica, política, social y territorial que vivieron diferentes regiones durante la década del 20 y del 30. Para ponerlos en contexto, en 1914 se desató la Primera Guerra Mundial, la cual produjo la muerte de esta cantidad de personas. Además de esto, la guerra trajo consecuencias para todo el mundo, no solo para los países que participaban en la guerra, sino para los que no. Y hoy hablaremos principalmente de Europa, Argentina y Estados Unidos. Luego de la Gran Guerra se llevaron a cabo diferentes reformas y tratados que afectaban a los países europeos. El Tratado de Versalles fue el más trascendente. Este estableció la paz con Alemania a cambio de sanciones económicas, reducciones en el territorio y el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Este tratado no reconoció a Italia como vencedor de la guerra y dio lugar a quejas por parte de los sectores nacionalistas. Entre estos sectores se encontraban Hitler en Alemania y Mussolini en Italia. A diferencia de lo que sucedía en Europa, Estados Unidos había iniciado la década del 20 con un próspero panorama, ya que se había convertido en acreedor de varios países europeos que le debían dinero por préstamos otorgados durante y después de la guerra. Uno de los roles más importantes de Estados Unidos fue como proveedor de insumos bélicos a los países europeos. Argentina fue uno de los países que no participó de la guerra, pero sí se vio afectado por la situación económica que vivían varios países europeos que sí participaban en ella. En el pleno auge de la guerra, los países que estaban abocados al conflicto bélico dejaban en segundo plano al comercio exterior. Por esto, hubo una crisis en Argentina que ante el descontento social ocurrieron huelgas y manifestaciones que conllevaron a la caída del Partido Autonomista Nacional y a los conservadores y dieron ascenso a la Unión Cívica Radical. El primer presidente electo democráticamente luego de las elecciones fue Irigoyen. Cuando los países participantes de la guerra se empezaron a recuperar de las consecuencias que había traído esta, hubo un gran desbalance económico en Estados Unidos. Esto ocurrió entre el año 1928 y 1929. Esto produjo que algunos países, como por ejemplo Alemania, se vieran imposibilitados a pagar sus deudas. En el caso de Alemania, las deudas con Francia y con Gran Bretaña. Bueno, pero eso dejemos que se los cuente Sol. Desencadenante de la crisis fue el sector financiero con la bolsa de valores como protagonista. El dinero que alimentaba esta bolsa provenía de diferentes orígenes, de inversores individuales, de empresarios o incluso de los bancos que invertían sus fondos en Wall Street. La gran demanda de acciones no hacía más que aumentar su precio a tal punto que la cotización no tenía relación con la real marcha de la economía. Es por esto que el 24 de octubre de 1929 ocurrió la caída de la bolsa que arrastró a los bancos, que llevó a que la gente retire su dinero por miedo a perderlo. Esta crisis no solo afectó a la economía estadounidense, sino a la del resto del mundo, porque dependían del dinero estadounidense para hacer funcionar sus economías. También afectó a las economías europeas, que dependían del ingreso de dinero estadounidense. En este contexto, tanto Alemania como Italia buscaban alcanzar la autosuficiencia de sus economías y formar un Estado totalitario que controlase la vida de las personas. También buscaban reforzar el sentimiento nacionalista y fomentar el culto a la guerra. Para esto requerían de un líder que los represente y un líder que sea capaz de sacar adelante a la nación. Los objetivos propuestos en ambos países fueron exitosos, aunque los ideales e invasiones de ambos líderes fueron uno de los causantes de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto bélico fue una de las contiendas más sangrientas de toda la humanidad. El año 1928 y 1930 también fue una época de muchos cambios en Argentina. Por segunda vez había asumido a la presidencia Irigoyen. Al contrario de lo que había sucedido en la primera gobernatura, la segunda se caracterizó por las recurrentes huelgas y manifestaciones que se daban en las clases medias y bajas de la sociedad. Provocado por la crisis estadounidense, se disminuyeron las exportaciones y las importaciones. Recordemos que el principal ingreso del Estado eran los impuestos que se cobraban a estas. Como se redujo los ingresos del Estado, hubo que recortar el gasto público y se eliminaron un montón de empleos que dejó a la gente sin trabajo. Esto terminó con un malestar social que al cabo de 1930 culminó con un golpe de Estado cívico-militar donde se movilizaron muchísimos jóvenes para terminar con el gobierno irigoyenista. Antes de terminar el video, me gustaría remarcar la importancia que tuvo Estados Unidos durante la década del 20 y del 30, ya que era el motor de la economía mundial. Y hasta cierto punto hoy en día lo sigue siendo. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.